Este fin de semana se verán las caras en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. Dos equipos históricos en Asturias, los dos grandes, los dos equipos punteros del Principado volverán a enfrentarse en un duelo que nos ha dejado anécdotas, historias, en definitiva, partidos para el recuerdo durante muchísimos años. En este vídeo voy a recordar un 10+1, 11 partidos que enfrentaron a Real Oviedo y Real Sporting, a Real Sporting y Real Oviedo, y que han pasado a la historia del fútbol español y a la historia del fútbol de la región, del fútbol asturiano. ¡Empezamos! Antes de que comience el vídeo, como siempre, te tengo que pedir que te suscribas al canal, que me dejes un buen like para poder seguir creciendo. Además, en la cajita de descripción os he dejado mis redes sociales, como Instagram, Twitter y demás, en las que podéis pedirme vídeos, seguirme y más o menos para estar en contacto, para hablar de lo que queréis, de qué contenido queréis, de cómo queréis que enfoque el canal. Es muy importante eso, que me sigáis en mis redes sociales para poder estar en contacto. Para encontrarnos con el primer derbi asturiano, para encontrarnos con el primer enfrentamiento entre Real Sporting de Gijón y Real Oviedo, nos tenemos que remontar al año 1926, año de fundación del Real Oviedo, que por aquel entonces estaba fundado por dos equipos, el Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo Oviedo. El partido se disputó en Gijón, en el Campeonato Regional de Asturias, que antes se disputaba para llegar a una Copa de España final. Bueno, en eso no me voy a meter, pero el partido se disputó y el primer derbi de la historia se lo llevó el Sporting de Gijón por 2-1 en la ciudad costera, en la ciudad norteña, en Gijón. El primer enfrentamiento en segunda se vivió en la temporada inaugural de la liga. Los dos equipos asturianos no consiguieron meterse en primera división y arrancaron su historia en la liga en segunda división, en la campaña 1928-1929. Aquel partido, disputado el 24 de febrero de 1929 en Oviedo, acabó con el resultado abultadísimo de 6-2 a favor de los carballones. El partido cambió a partir del minuto 70 cuando Barril entra en explosión. El delantero, de repente, con un 2-2, el partido estaba igualado, 2-2, disputado, pues de repente Barril, jugador del Oviedo, delantero, anota 4 goles y le da la victoria al conjunto azul por 6-2. Era la primera vez que Sporting y Oviedo y Sporting se veían las caras en segunda división. En el fútbol de hoy estamos hablando constantemente de polémicas, de arbitrajes, de problemas. Yo me pregunto ahora, ¿cuándo sería la primera polémica entre Sporting y Oviedo? Corría el año 1929 y era la primera vez que Sporting y Oviedo en la liga se veían las caras en el Molinón. Se habían enfrentado previamente, lo habían hecho en el Carlos Tartiere cuando el Oviedo había ganado 6-2, pero en el Molinón los dos equipos aún no se habían visto las caras. La primera polémica surge por una pelea. El Oviedo se negaba a saltar al terreno de juego en la segunda parte después de que Arcadio, jugador por aquel entonces del Real Sporting de Gijón, hubiera agredido a Óscar, portero del Real Oviedo. Pero Arcadio, jugador del Sporting, alegaba que Óscar, portero del Oviedo, había agredido antes al hermano de Arcadio, a Adolfo. Finalmente llegó la calma, llegó la paz y el Oviedo saltó al terreno de juego en la segunda parte. Aquel partido acabaría ganándolo el Sporting en el Molinón por 3-2. Era la primera vez, como os he dicho, que se veían las caras en la liga en el Molinón. Y esta es la primera polémica en la historia de los derbis asturianos, ¿eh? Es curioso este dato porque hasta este momento no había habido tampoco ningún problema grave, pero este es el primer altercado, primera gran polémica que hay en el derbi asturiano. Para encontrar la siguiente polémica, ya seguimos hablando de polémicas, porque esto, bueno, sigue y sigue en los derbis. En el año 1933, el protagonista es el árbitro Joaquín Menchaca, gijonés. ¿Cuál fue el problema? Lo primero, seguramente, que era gijonés. Y claro, el Oviedo, previamente, antes del partido, antes de comenzar, pidió al comité que este colegiado no arbitrara el partido, no arbitrara ese Real Oviedo Real Sporting que se disputaría en 1933 en el estadio Carlos Tartiere. Primera opción, denegada. Joaquín Menchaca arbitró el partido. ¿Qué pasó? Aquel partido finalizó 3-3 con un Carlos Tartiere y los dirigentes del Real Oviedo enfurecidos, alegando que el árbitro había dado como legal un gol en fuera de juego al Real Sporting de Gijón, no había pitado una mano en el área sportingista y además había pitado el final del encuentro 7 minutos antes de que este llegara a su fin, es decir, 7 minutos antes del minuto 90. En el minuto 83, el Oviedo llevó este recurso ante el comité
y no se lo concedieron. Y no es que solo no se lo concedieran, sino que además se impuso al Real Oviedo una multa de 1.200 pesetas. Muchos enfrentamientos, muchos derbis, pero todavía no había llegado el partido en primera división, todavía no se habían visto las caras. Oviedo y Sporting en la máxima categoría del fútbol español. Esto sucedería en el 1944, concretamente un 10 de diciembre, en la temporada 1944-1945. El partido se lo llevaría el Oviedo, se lo llevaron los azules por 2-1 con goles de Herrerita y Echevarría. Por parte del Sporting, marcó Liz. Por lo tanto, el primer enfrentamiento en primera división, en la máxima categoría del fútbol español, se lo llevaría el Real Oviedo por 2-1 en el Carlos Tartiere. Esa misma temporada, en la 1944-1945, también se verían las caras por primera vez en el Molinón, por primera vez en primera división en el Molinón. O sea, no que se vean las caras por primera vez en el Molinón porque ya se habían enfrentado antes, sino que por primera vez en primera división, Real Sporting y Real Oviedo se enfrentaban en el feudo de Gijones, se enfrentaban en el Molinón. Aquel partido finalizó con la mayor goleada del Sporting en la historia de los derbis, un 6-0 a favor de los gijoneses, es decir, primer derbi en el Molinón, en primera división, mayor goleada de la historia del Sporting al Oviedo en los derbis, un 6-0, nada más y nada menos. Mismo escenario un 21 de febrero de 1956, mismo marcador pero a la inversa, el Real Oviedo le endosó un 0-6 al Real Sporting de Gijón en el Molinón. El partido se disputó el 21 de febrero, pero tiene una anécdota especial. Se debía disputar el día 19, pero la nieve impidió que ese partido se jugara y se tuvo que aplazar desde el domingo hasta el martes. Por lo tanto, se jugó entre semana y con un tiempo que no acompañaba precisamente. En torno a esta goleada, los aficionados ovetenses, los carballones, realizaron hasta un poema que se entonaba por las calles de Oviedo en los años 50. ¿Sabíais que el Sporting ya consiguió un ascenso a primera división en el estadio Carlos Tartiere, en la capital asturiana? Ya lo hizo. Lo hizo la temporada 1976-1977. Real Oviedo y Real Sporting se verían las caras en el Carlos Tartiere. Sería un duelo inédito, un duelo que quedaría para la historia roja y blanca, un duelo de poder a poder entre dos equipos que habían descendido la pasada temporada a segunda división, entre dos de los favoritos para el ascenso a primera división por su descenso a la temporada anterior. ¿Qué pasó aquel día? Que el Sporting venció en el Carlos Tartiere, ganó por 1-2 con goles de Kini y de Ferrero y ascendió ese día, cantó el alirón, a primera división. Lo hizo en el Carlos Tartiere y esto la gente no lo recuerda, hay gente que no lo sabe, sobre todo los más jóvenes no saben que el Sporting ya ascendió en el Carlos Tartiere. Por los pinchazos de Cádiz y Rayo Vallecano, los rivales directos en la lucha por el ascenso. Además, ese día el Sporting dejó sin acceso, sin poder promocionar al Real Oviedo. Este sería el precedente del grandísimo Sporting de la época dorada del club rojiblanco en toda su historia, de su mejor etapa, de la de los Kini, Ferrero, Joaquín, etcétera, etcétera, que haría las delicias del Molinón durante el resto de años. El último derbi en primera división se produjo en el año 1998. Venció al Real Oviedo en el Carlos Tartiere por 2-1 al Real Sporting de Gijón. Tiene su importancia porque es el último partido, el último derbi asturiano en primera división. En décimo lugar tenemos ese Sporting B, Real Oviedo, Sporting B. Con el descenso del Club Azul a tercera división, pasaba a enfrentarse al filial del eterno rival, al Sporting de Gijón B. Pero el problema no estaría ahí, la pesadilla del conjunto Carballón no estaría ahí, sino en las goleadas que le endosaría el filial del eterno rival a Oviedo. La primera sería la Noche de Reyes del año 2013, que es una noche más bien de pesadillas en la ciudad ovetense que de Reyes, porque el Sporting B ganó 4-1 al Real Oviedo con 4 goles de Miguel Ángel Guerrero, que esa noche sería el héroe de aquel filial y esa noche pasaría a la historia y a la trayectoria personal, profesional de Miguel Ángel Guerrero, el héroe de aquella noche en el Molinón, de aquella noche de Reyes, de aquella pesadilla para el Real Oviedo. También habría un 1-4 del Sporting B al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Uno de los autores de los goles fue Pablo Pérez, que pidió calma en la grada más radical del Real Oviedo. Ahí vamos en la última historia, en la historia 11, pero no trata de Pablo Pérez, sino de un chico que llevaba el 7, creo, en la selección española. Además, cabe destacar que el Real Oviedo no fue capaz de ganar al Sporting B en el Molinón en ninguno de los enfrentamientos.
La historia 11 tuvo lugar en el mes de octubre del año 2001. Como protagonista, David Villa. Como protagonista para la historia, esta imagen. La que estáis viendo en pantalla, Villa silenciando a la grada más radical del Real Oviedo, es una imagen que ha pasado a la historia de los derbis. El Real Oviedo había descendido de primera división a segunda división y era el favorito aquella mañana de octubre. Pero Villa y el salmantino Lozano, pero al revés, Lozano primero, Villa después, silenciaron el Carlos Tartiere con 2 goles y la victoria se la llevaron los gijoneses por 1-2. Pues nada, estas son las 11 anécdotas, las 11 historias, los 11 partidos que para mí han sido claves en la historia de los Real Sporting Real Oviedo, de los Real Oviedo Real Sporting. Y nada, este domingo a disfrutar, las dos aficiones, es fútbol. Lo primero, es fútbol, que no se nos vaya de las manos, no vayamos a la violencia, no vayamos a los radicalismos, porque al final el partido es un partido de fútbol, es un deporte y no hay que llevarlo a donde algunos quieren.